¿Por qué aparecen en los portales de noticias que en Islandia se erradicó el síndrome de Down? Como si hubiera acabado el rociamiento de glifosato de sodio y los agrotóxicos, y a nadie la conmueve. Por esto que dice Butler acá. Qué vidas son vivibles y qué es una vida vivible y qué es una buena vida. ¿Cómo resuelve Butler muy hábilmente? ¿Cómo resuelve esta cuestión de este argumento para que no se le vuelva un argumento eugenista o un argumento que le haga el caldo espeso a propuestas de exterminio de personas que presentan variaciones sobre el estándar de normalidad o de la estereotipación de la normalidad? ¿Cómo resuelve este argumento para que no se ponga todo relativamente nazi? Tiene una manera. Ella logra que este argumento acerca de, bueno, hay que generar las condiciones para que la precariedad y la vulnerabilidad, que son relacionales, que son interdependientes, sean, o sea, que los cuerpos bajo la vulnerabilidad y la precariedad puedan experimentarse esos cuerpos como algo viviblemente alegres, deseantes, en fin, ¿cómo? Cuando hace la distinción entre supervivencia y vida un poco más... Esa cuestión supervivencia no es vivir, que es lo que ella retoma de Adorno, es esta pregunta. O sea, no solamente sobrevivimos, sino que además hay que aspirar a, con esa supervivencia, vivir. Entonces lo que yo digo es, ese argumento, si vos lo dejás así tal cual, alguien podría decirte, bueno, mejor que no nazca. Lo mejor que le puede pasar en un mundo con estas características es que una persona de otras características que presenta una variación sobre el estándar de normalidad, estoy utilizando esta terminología ex profeso, porque es la terminología que ciertos colectivos de minorías, hoy incorporadas a las minorías sexuales, utilizó para defender su vida, que estaba en riesgo, ya sea de ser mutilada, o sea, no estaba en riesgo su nacimiento, pero sí estaba en riesgo la calidad de vida. Quienes empezaron a hablar de un cuerpo que presenta una variación sobre los estándares de normalidad fue el grupo intersexual, que fueron los primeros en decir, bueno, consideremos, de hecho también empezaron en algún momento, allá lejos por finales de los años 90, principios del 2000, a pensar la intersexualidad como una enfermedad. ¿Por qué? Lo hicieron estratégicamente, para tener un amparo, para que entonces, como una puede decidir si quiere que la resuciten o no, si quiere tal tratamiento o no, después ya sabemos que hay una coerción, que te empujan, te revientan si no haces lo que quieren que hagas con el protocolo, etcétera, etcétera. Ya sabemos todo eso, pero sí legalmente hay un amparo de decir, bueno, yo no me quiero inyectar tales cosas, puedo no hacerlo, en fin. Y fueron los primeros grupos que empezaron a hablar de presentar una variación sobre el estándar de normalidad. Definir a un cuerpo como un cuerpo variante sobre un estándar de normalidad podría ser la definición de casi cualquier cuerpo que le colocamos adelante la palabra síndrome, mal, o le decimos que es un diagnóstico. Entonces una podría decir, bueno, el síndrome de Down es simplemente una persona que presenta una variación sobre el estándar de normalidad. Entonces, no solamente sobrevivir, sino con esa supervivencia hacer una buena vida. O sea, cómo vivir una buena vida en medio de una mala vida, que es donde estamos todas, más o menos todas, nadando. Excepto un par tipo Trump, el resto está en la mala vida. ¿Cómo hacer de eso una buena vida? Decir que no alcanza con sobrevivir, sino que además hay que tener una buena vida y tratar de definir una buena vida, en principio, Butler lo que diría es, para evitar este argumento o esta reterritorialización eugenésica que se puede producir inmediatamente si uno expresa ese argumento, lo que Butler, una de las cosas que dice es, bueno, tomando a Haraway, no es una idea de ella, es de Haraway, dejemos de definir lo humano de acuerdo a un ideal de lo que un ser humano debe ser y un ideal de lo que un ser humano, como un ser humano debe vivir en este mundo. Entonces, si vos dejás de contrastar los cuerpos y sus condiciones de acuerdo a un ideal, por ejemplo, en el tema de discapacidad, los niveles de autonomía,
puede o no trabajar, puede o no limpiarse el culo sola a determinada edad, puede o no hablar a determinada edad, camina o no camina, que son los parámetros para determinar si una persona es disca o no disca, los niveles de autonomía. Son arbitrarios o están hechos mediante la estadística. La estadística, yo tenía un amigo matemático que decía que la estadística es un exabrupto de la aritmética. Bueno, entonces decía, también se podría definir la estadística como, Deleuze y Guattari dicen en mis mesetas que la estadística adopta en nuestro mundo el filo de un escalpelo. Tal cual, porque es literal la metáfora, es una metáfora muy visual. ¿Por qué el filo de un escalpelo? Porque, por ejemplo, para volver al colectivo intersexual, si vos nacés con un clítoris cuyo tamaño en la prognosis indica que a lo largo del desarrollo del tiempo, del paso del tiempo, en la diacronía, va a tener un tamaño más grande que lo que los estándares de la normalidad de la estadística indican, bueno, entonces hay que cortarlo un poquito. Si después no tenés un orgasmo en toda tu vida, es un tema tuyo. El tema es que el clítoris quede dentro de los 2 labios vaginales. Y ahí estamos todas chochas y contentas, porque eso indica la estadística. Entonces, cuando Deleuze y Guattari dicen en mis mesetas que la estadística tiene el filo de un escalpelo, tiene el filo de un escalpelo, o sea, es literal. Claro, hay un nacimiento intersexual cada 2.000 personas. En Buenos Aires nacen más o menos 2.000 personas por día, más en la actualidad. Hoy nació una persona intersexual. Hoy hubo una ablación de clítoris en Buenos Aires. Ciencia. Le decimos ciencia, no es brujería africana. Entonces el problema es cómo lograr que el aborto no sea punible o que el aborto sea legal, no sé qué hay que lograr, sin generar una cuestión que va a ser peor a largo plazo, que es esto, de la grave malformación y la inviabilidad, porque va a dotar a un cierto grupo, que es una corporación, que responde a intereses económicos y políticos muy, muy evidentes. Digo, ya no es un secreto, como todas sabemos, para quienes trabajan, van a disponer sobre los cuerpos. Pero volvamos, entonces, ¿cómo podemos salir de ese berenjenal donde si decimos que es una vida vivible, bueno, se nos reterritorializa inmediatamente un argumento eugenista de, bueno, mejor que no nazca, porque ¿para qué va a venir a este mundo a padecer? O lo podríamos decir casi de cualquier persona que es sometida a un proceso de opresión, a un proceso de racialización. O sea, esto aplica a casi cualquiera, o sea, casi, no a cualquiera. Aplica no solamente a una persona que adelante dice síndrome o mal o enfermedad. Aplica, no sé, a una persona sometida a un proceso de racialización, aplica a una minoría sexual, aplica a cualquiera que no sea, no sé, un macho alfa, hetero, cis, delgado y blanco, caucásico. Y que rinda económicamente Sí, que es básicamente blanco, caucásico. Los que no rinden económicamente han sido sometidos a otros procesos de racialización y son objeto de opresión. Entonces, una manera es esta, dejar de contrastar las variaciones del estándar de normalidad contra un ideal. Dejar de pensar, bueno, hay un ideal de lo que un ser humano debe ser quiere decir cómo vivir, cómo actuar, cómo hablar, cómo moverse, etcétera. Dejar de contrastar esa vida contra ese ideal que, como estamos diciendo, en principio no solamente, o sea, esto no es exhaustivo, pero en principio es completamente arbitrario. O sea, lo que una persona debe ser, cómo responder, cómo funcionar, cómo vivir, cómo manejarse, es completamente arbitrario. Podría hacerlo de otros modos. Y entonces eso te permite dejar de pensar que una persona que porque tiene X características, X condiciones singulares, entonces no está viviendo una buena vida o no la va a poder vivir. A priorísticamente no le consta a nadie que eso vaya a ser así. O sea, que por tener determinadas características una no va a vivir una buena vida. Esa es la primera forma que encuentra Butler
de que esto no se convierta en un argumento que va contra su teoría de las vidas vivibles y de que no alcanza con sobrevivir, sino que además hay que tener condiciones para que la vida, condiciones de todo tipo, para que la vida sea una vida digna de ser vivida. Bueno, la segunda tiene que ver justamente con estas condiciones de la interdependencia. Pensar cómo se piensa usualmente la interdependencia en nuestro mundo. La interdependencia económica, esta que hablaba Lafri, se presenta cuando creemos que la naturaleza es un agente externo que hay que dominar. Si una está convencida de que va a venir un tsunami, un huracán, lo que fuera, y la va a exterminar, y que hay que hacer economías, ya no de economías de la subsistencia, como las señoras de la hamaca, allá en México, sino del superávit, de las superexistencias, entonces la única manera de dominar la naturaleza es dominar previamente ¿a quién? A otro humano que te cedió, en teoría, voluntariamente su soberanía para que vos administres. Si una cree que hay que dominar la naturaleza en vez de tratar de hacer una ecología social, si cree que la naturaleza es un agente externo que nos va a atacar, como creador, ¿no? De hecho, a quien nombra acá Butler, y como creen las teorías del progreso, del contractualismo, la única manera es organizar un sistema donde tenemos que dominar, por ejemplo, tiene que haber jefes, tiene que haber patrones, para que otros trabajen, entonces así dominamos el medio ambiente que si no nos atacaría y no podemos producir nada. Esa es una de las teorías de la interdependencia económica que viene atada a la Cristianucci, de la subjetividad Cristianucci, que es esto que vos te planteabas la otra vez, y que es un poco el planteo de este colectivo de juguetes perdidos, de ayudar al prójimo, las personas que necesitan ayuda porque pueden menos, bla, 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 bla. Solidaridad sería. Yo no creo que eso sea solidaridad. Yo creo que eso es eso es el egoísmo manifestado en su formato merch del bien. Que es cómo sentirme bien yo haciendo sentir a la otra persona una incapaz de mierda. Entonces, lo que está diciendo Butler, obviamente es súper abstracto, no lo puede porque tal vez no se pueda en este momento, no llegamos a este nivel de desarrollo teórico, pero lo que está diciendo, bueno, hay que producir las condiciones para que la interdependencia, que ella la lee como intrínseca a todos los cuerpos, porque dice que la vulnerabilidad y la precariedad en realidad es relacional, y de hecho muchas veces se utiliza de excusa la vulnerabilidad, ahora vamos a hablar de eso, para atacar poblaciones, justamente. Hay que lograr que la interdependencia y la vulnerabilidad puedan ser experimentadas, o sea, hay que lograr condiciones donde la vulnerabilidad y la interdependencia puedan ser vividas, sentidas y experimentadas como algo susceptible de ser vivido, como algo deseable, como algo alegre, como algo posible, como algo que no es una cagada que te haya pasado, o por lo menos no es una cagada en el sentido absoluto del término de que ojalá no fueras lesbiana. O sea, nadie te dice, en ciertos ámbitos, en los mismos ámbitos donde a nadie le sacudió la mente ver esa noticia de los Downs, a nadie se le ocurre decir ojalá no hubiera sido lesbiana. Y sin embargo, lo de los Downs a nadie le sacude la cabeza. Como si todas pensáramos, bueno, pobrecito va a sufrir. Esa es la idea medio Cristianucci de quienes ayudan, o la de la interdependencia por siempre económica o social o lo que queramos. Entonces la manera que tiene Butler, resumo, la manera que tiene Butler de que este argumento de que es una vida vivible o como no alcanza con la supervivencia, no se le reterritorialice un argumento eugenista,
o eugenésico, alguien que busca un día en el diccionario, como se dice, pero yo lo estoy diciendo mal, seguro, nunca lo busco. Bueno, eso, el doctor Mengele, que no se lo reterritorializa un doctor Mengele, es, por un lado, dejar de contrastar los cuerpos con un ideal humano. Eso también aplica a los animales. Eso también aplica a los animales. Si una piensa, como la orangutana pobrecita que sigue ahí, no sé, el zoológico está cerrado, pero los animalitos siguen ahí, no los han trasladado a otro lugar. Entonces a una orangutana que está, la consideran persona no humana. Así como un recurso de amparo, un habeas corpus. Está muy bien, es una persona no humana, efectivamente. Digo, este ideal de lo que el humano debe ser también aplica entonces a los animales. Por eso podemos hacer cagar a los animales como los hacemos cagar. Total, no son humanos. Son casi humanos, pero no son humanos. Bueno, entonces esa es la primera manera en la que Butler encuentra para que no se le vuelva un argumento nazi. Y la segunda tiene que ver con esto, producir las condiciones. No dice cuáles son, no dice cómo, pero sí dice producir las condiciones donde interdependencia y vulnerabilidad puedan experimentarse como algo vivible. Nosotras le podemos agregar a ese vivible, alegre, deseable, deseante, o sea, donde no sea una catástrofe terrible, que es por la cual es mejor no haber pasado nunca. Por eso leímos al principio el libro de Virginia Woolf acerca de estar enferma, porque, bueno, una podría preguntarse, ¿no?, de repente, si la pasó bien o la pasó mal, si le gustaba escribir o no le gustaba escribir, si todo en su vida, pese a los encorsetamientos de su sociedad, de su ambiente, si nunca tuvo una experiencia placentera y por ende hubiera sido mejor que no nazca, por ejemplo. Bien, teniendo en cuenta estos argumentos, ¿no? O sea, vuelvo al punto de partida. O sea, sé que voy a pagar muy caro mi osadía de cuestionar las causales y que se va a empezar a decir de mí que soy antiaborto. Bueno, no. Simplemente que me da pavor que de repente los laboratorios que a mí me dan las droguitas tengan todavía más decisión sobre los cuerpos que las que ya tienen y que un día sean ellos quienes decidan, sobre texto de que una es autónoma, libre, segura, gratuita, igualitaria, horizontal y todo eso, que todas las boludeces que una cree, que una elige algo, ¿entendés? Como, ¿quién eligió nada? Nada, bueno, no, en fin, eso es mi temor. Bien, otra posibilidad, no sé si es otra posibilidad, pero tal vez sí podría llegar a serlo, que no lo dice acá Butler, o por lo menos yo no lo leo así, o no lo desarrolla, tal vez, digámoslo así, es cuando habla de su teoría del sufrimiento compartido. ¿Vieron que dice algo así de la capacidad de reaccionar ante el sufrimiento lejano? Una cantidad grande de personas fueron atropelladas ayer en la Rambla de Barcelona. Le dicen a eso atentado. Obviamente, tal vez lo sea, tal vez no lo sé. Nadie lo sabrá nunca. Le sirve eso, obviamente eso le sirve a España para seguir con sus políticas de exterminio de personas migrantes, su islamofobia, para llevarlo todavía más allá. Bueno, y ¿cómo hace para, por un lado, solidarizarse o empatizar con ese sufrimiento, como el sentir compartido con las personas que estaban ahí, con las personas que además trabajan ahí, por ende hoy tuvieron que volver pese a lo que pasó? O sea, hubo gente que hoy, pese a lo que pasó, tuvo que ir con el culo en la mano a poner el puesto ahí. La Rambla tiene un montón de puestitos. Árabes. Muchos de ellos árabes, muchos de ellos de quien sea, o sea, de personas comunes y corrientes, españolas, documentadas, perfectas, que la españolidad, como sea que se pronuncie, diría, quiero a esta persona acá, también trabaja ahí y digo, los atentados tienen esa virtud que son democráticos, no discriminan. Te cabe cuando te cabe. Estabas en Atocha en determinado momento, ¡pumba!, explotó. Los atentados, entre muchas comillas, ¿no? Ya saben. Bien. Entonces, esa teoría de el sentir compartido con algo que es lejano, que no es solo cercano, también podríamos llamarlo empatía radical o sufrimiento compartido. Son cosas que no están abordadas acá, pero que una tiene
posibilidades de empezar a poder pensar. O sea, cómo poder empatizar, no solo con lo que te toca vivir a vos, a flor de piel, sino con aquello que está más alejado. Cómo empatizar con todas las personas musulmanas que son estigmatizadas como terroristas a priorísticamente, como todas las personas con ciertas características con urbano bonaerense, juventud guachiturra, son leídas en la capital federal como potenciales ladrones, asesinos, etcétera. También podríamos ir por ese lado. O sea, ella está tratando de pensar ese sufrimiento lejano y esa posibilidad de empatizar. No usa la palabra empatía. A mí me gusta más la palabra empatía porque la estoy tomando de otros lugares. Está tratando de pensar esa idea de reaccionar ante los sufrimientos. Lo voy a decir así. Ella está pensando en fronteras y conflictos territoriales. Y yo digo, bueno, la salud y la enfermedad también trazan una frontera. Hay una frontera, como un territorio. Una se pasa, hay como un pasaje y hay una aduana, hay un control, está fiscalizado. Una sana o una se enferma. No puede ser sana y enferma, loca y cuerda. En general se da así, pero nos dicen que no. En general las personas todas somos... Por eso la cópula tan maravillosa de Deleuze y Guattari no es O, es I. Siempre es I. Si estuvieron cerca de una persona con una condición o con un diagnóstico, verán que también era una persona sin él. Entonces, no son una cosa o la otra. Entonces hay como una línea que divide, como un territorio, y hay un territorio ¿cómo decirlo? Una población que puede ser entonces exterminada, justamente porque es una población precaria, y una ciudadanía de primera. Entonces, utilizar estas teorías de Butler para pensar la salud y la enfermedad como si fuera... La salud marca una división y no quiere que los enfermos y las enfermas vayan al territorio de la salud y viceversa. Nadie quiere compartir el territorio con las personas enfermas. Queremos un mundo donde no haya síndromes, no haya enfermedades, no haya nada. Y lo vamos a construir a como dé lugar. Si para eso tenemos que erradicar del mapa a poblaciones enteras, da igual. Por esto que decía Hannah Arendt, cuando Hannah Arendt hace que me gusta que Butler la tome porque es una filósofa que hay que leer mucho. Hannah Arendt, uno puede estar de acuerdo o no, pero cuando Butler estudia la condición humana, o sea, como si la Shoah hubiera sido la excusa para cualquier cosa. Y bueno, ahora estamos donde estamos. Hoy estamos donde estamos. Fue la excusa para que entonces legitima cualquier cosa. Bueno, entonces la salud legitima cualquier cosa. El bienestar legitima cualquier cosa. El deseo de que nadie sufra legitima cualquier cosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si pensamos lo sano, lo enfermo, la salud, la enfermedad, como si fueran territorios, no como si fueran abstracciones. Bien, entonces... un poco la propuesta de este libro, de que es una vida vivible y demás, tiene que ver con pensar. Después tengo muchas cosas para decir de la diferencia entre la ética, la moral, el espacio público, pero quiero ir a estas otras cuestiones que tienen que ver con pensar la salud y la enfermedad como un territorio colindante de gente que no quiere vivir junta y sin embargo no le queda otra y tiene que vivir junta y tiene que encontrar una manera de vivir junta. ¿Y cómo? En pos de aplacar un cierto sufrimiento, que ese sufrimiento no se manifieste, que es un poco lo que ella dice del Estado de Israel, tomando a Hannah Arendt y todo lo que Hannah Arendt en su momento denunció y le costó muy caro denunciar acerca de las altas jerarquías dentro del sionismo y su denuncia del sionismo. Si una lo pasa a la salud y la enfermedad, nos metemos por un lado en un problema peor,
porque con tal de que no haya enfermos, con tal de que nadie sufra, con tal de que la salud es lo primero y es lo más importante y es ante todo, finalmente nos metemos en un problema peor, que en términos médicos se llama encarnizamiento, o nos ponemos a erradicar población. Sí, efectivamente. Entonces, si la vulnerabilidad es relacional y tiene que ver con una distribución dentro de un régimen de opresión, negar eso... A ver, Butler fue la que afirmó, fue la primera en afirmar que es la esencia singular de los cuerpos. Eso es innegable, yo diría que de todos los cuerpos, no solamente los cuerpos humanos, sino de todos los cuerpos. Los cuerpos quieren perseverar en su ser y en ese querer perseverar en su ser se deterioran, no pueden evitarlo, es lo que ocurre. Ahora, eso está distribuido de maneras distintas, diferenciadas, discrecionales en el mundo entero. Por ende, si no corremos el riesgo de decir que la primera víctima de el patriarcado es el hombre, porque esa masculinidad hegemónica que después, según ciertas teorías, lo lleva a cometer los actos que comete, a mí no me consta que tenga que ver con eso, pero bueno, una podría decir, entonces es pobrecito la víctima, hay que cuidarlo, hay que educarlo.